Buenos días, buenos días, maestra. Nosotros somos el equipo siguiente y nosotros le vamos a hablar del tema de exposición de la tabla periódica interactiva y el simulador de laboratorio, que es de la evaluación del parcial 2. Me llamo Eduardo Peraza Mesh, les voy a explicar sobre la tabla periódica. En siguiente diapositiva. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenada de su número atómico por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Siguiente diapositiva. Está compuesta por 118 elementos, 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 elementos son sintéticos, es decir, que han sido creados de manera artificial. Su desarrollo está estrechamente vinculado con el descubrimiento de nuevos elementos y en el estudio de sus propiedades comunes, aspectos como la notación de masa atómica y las relaciones entre la masa y sus propiedades de los elementos han resultado fundamentales para la configuración de la tabla periódica moderna. La tabla periódica funciona como una herramienta fundamental para el estudio de la química, pues puede identificar de manera coherente y fácil los diferentes elementos químicos. Su creación se atribuye al ruso Dmitri en 1869. A partir de ese entonces, la tabla periódica ha sido mejorada y actualizada por otros científicos a medida que se descubren nuevos elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, maestra. Yo soy Jimena del Carmen Chan López. Yo les explicaré sobre cuántos elementos tiene la tabla periódica. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que la lista aumente en el futuro. Un dato interesante en este tema es que los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes, el 119 y 120. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor, según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de este elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamados periodos y 18 columnas verticales conocidos como grupos, de modo que los elementos pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Como podemos ver en la imagen de un lado están los 18 grupos de la tabla periódica y los 7 periodos que tiene. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, mi nombre es Alejandro Coyico y yo les voy a decir sobre significados de cada elemento de la tabla periódica. Cada elemento de la tabla periódica está organizado de elementos químicos según su número atómico, propiedad y característica. Bueno, también está compuesto por 118 elementos. Los 24 son elementos que existen en la naturaleza. 24 elementos son sintéticos, es decir, han sido creados de manera artificial. Los elementos de la tabla periódica están compuestos por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales, numerados del 1 al 18, de izquierda a derecha, comenzando por los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. Ejemplo, en la primera columna se ubican los elementos que tienen un electrón en el último capa del átomo. En este caso, el potasio tiene 4 capas y en la última tiene un electrón. Siguiente diapositiva, por favor. Grupos de la tabla periódica. Los grupos de la tabla periódica, bueno, las columnas verticales de la tabla periódica se le conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, en virtud
Los grupos están numerados del 1 al 18 desde las columnas más a la izquierda. Grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalinotereos. Grupo 3, familias del escandio, tierras raras y actinidratos. Grupo 4, familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. Grupo 6, familia del cromo. Grupo 7, familia del magnesio. Grupo 8, familia del hierro. Grupo 9, familia del cobalto. Grupo 10, familia del níquel. Grupo 11, familia del cobre. Grupo 12, familia del zinc. Grupo 13, terreus. Grupo 14, carbonoideus. Grupo 15, nitrogenoideus. Grupo 16, calcogenos o anfígenos. Grupo 17, halógenos. Grupo 18, gases nobles. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues ahora les vamos a explicar sobre las propiedades y variaciones de la tabla periódica. Buenos días, maestra, mi nombre es Carlos Gabriel Buenfil Rodríguez y yo le voy a exponer sobre el tema de propiedades de los elementos. Bueno, estas son las características de los elementos que están relacionadas por su ubicación en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. Conociendo sus valores, tú puedes conocer sus propiedades o comportamiento químico de los elementos químicos y se denominan periódicas porque se repiten secuencialmente o de modo regular en la tabla periódica. Pues aquí en la imagen nos muestra que conforme a cada nombre aumenta, como podemos ver aquí, la electronegatividad aumenta, la afinidad electrónica, la energía ionización, radioatómico, carácter metálico, electronegatividad, afinidad y así conforme las propiedades periódicas. Buenos días, maestra. Mi nombre es Leandro Abner Martinson y les voy a hablar de electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando este se combina con otro átomo en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad es su atracción. Esta tendencia de los átomos está vinculada a su electroafinidad y a su potencial de ionización, y fue propuesta por Linus Pauling en 1932, teniendo el valor más alto del átomo de flúor de 4.0 y el valor más bajo para el bronce de 0.7. Aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. Siguiente diapositiva. El radio atómico. El radio atómico es la distancia que separa el núcleo del átomo de su electrón más externo. Para obtenerlo se divide por 2 la distancia que separa los núcleos de 2 átomos iguales unidos por un enlace covalente. Al igual aumenta de derecha a izquierda en los periodos, así como de arriba hacia abajo en los grupos. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo neutro captura un electrón para formar un ion negativo. En la tabla periódica aumenta de la misma forma que la energía de ionización, de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, profa. Soy Roberto Uriel Chanchan y pues me tocó exponer la energía de ionización. La ionización es la que se requiere absorber a un átomo aislado que está en estado fundamental para quitar su electrón de valencia y se convierte en un catión. En un periodo esta energía aumenta hacia la derecha y en un grupo aumenta hacia arriba.
Pues bueno, lo que entendí es que un átomo gaseoso, se le pierde un electrón y ya después queda débil el retenido y al convertirlo se vuelve a catión positivo gaseoso. También la energía de ionización es igual un valor absoluto a la energía con el que el núcleo atómico mantiene unido el electrón. De igual manera, pues la ionización depende de tres factores fundamentales, que es la estructura electrónica de la última capa, el radio atómico y la carga nuclear. Son esos factores para que se dé el cambio así de electrón a ser catión. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Carlos Raúl Navarrete y le voy a hablar de algunos datos fundamentales. Siguiente diapositiva. Como primero tenemos a lo que es la masa atómica. Básicamente la masa atómica se refiere a aquella masa que contiene el átomo. Por decirlo así, este átomo está compuesto de protones y neutrones. El siguiente es el símbolo químico. El símbolo químico básicamente es una abreviación del nombre del elemento. Podríamos decir que, por ejemplo, nosotros al momento de que nos digan el elemento químico por ejemplo, el oxígeno, nosotros, como ya sabemos la abreviación, damos con que O es el símbolo químico del oxígeno. Luego continuamos con lo que es el nombre. Básicamente el nombre es el nombre que se le da al elemento. Este puede ser en varios idiomas, desde el latín, el inglés, el francés, entre muchos otros. Como número 4 está la configuración electrónica. Básicamente la configuración electrónica es la estructura, o por decirlo así, como que el que organiza los electrones de un átomo. El siguiente diapositiva, compañero. Luego sigue lo que es el número atómico. Básicamente el número atómico se refiere más que nada a los protones que contiene un átomo. Luego continuamos con la electronegatividad. Esta es la capacidad que tiene el átomo de atraer electrones hacia él mismo. Y ya para finalizar vamos a hablar de los estados de oxidación. Básicamente los estados de oxidación pues son los indicadores del grado de oxidación de un átomo que conforma un elemento. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a pasar con lo que es la tabla periódica interactiva. Bueno, pues ahorita ya pasamos a la tabla periódica y como pueden observar, la tabla periódica está conformada por un grupo de periodo de 18 y más abajito, rebajo un poco, podemos ver que cada metal está dividido por una sección diferente de números que están conformados como los metales alcalinos, metales alcalinotérreos, metales de transición, metales post-transición, metaloides, lantánidos, actínidos, no metales, colágenos y gases nobles. Lo siguiente que podemos ver en la tabla interactiva es que podemos seleccionar cualquier elemento de la tabla periódica.
Por ejemplo, el hidrógeno, que es el número 1, nos presenta la ubicación en la tabla periódica que este elemento tiene. Por ejemplo, el hidrógeno es el número 1. La historia y cómo se fue descubriendo este elemento. La abundancia y el estado natural del elemento. La estructura que tiene el elemento, que es una estructura cristalina del elemento sólido. Las propiedades, la configuración electrónica del hidrógeno. Las propiedades, que es un gas incoloro, inodoro e insípido. Los valores de las propiedades, por ejemplo, la masa atómica del elemento, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la electronegatividad, el radio atómico, la afinidad electrónica, son propiedades del elemento que nos presenta esta tabla periódica. La preparación, cómo es el uso y cómo se compone, por ejemplo, un compuesto, por ejemplo, este es H3O. El uso que tiene el elemento, el hidrógeno, los usos que se le dan y los isótopos que el elemento tiene. Dentro de cada recuadro de cada elemento de la tabla periódica podemos encontrar lo que es el símbolo, que es el que se encuentra en la parte de medio. En la parte superior izquierda podemos encontrar lo que es el número atómico, y ya en la parte más de abajo podemos encontrar lo que es la masa atómica. También podemos observar que en el lado izquierdo tenemos un menú en el cual nos muestra sobre la evolución de la tabla periódica, como sus orígenes, las leyes y también de los autores que han aportado sus teorías, y al igual que nos menciona el creador de la tabla periódica. También tenemos su estructura electrónica, como los orbitales atómicos, en la configuración electrónica. También tenemos, aquí nos muestra la tabla, tenemos la espectroscopía, tenemos también las propiedades físicas y térmicas. Ya para finalizar y retroalimentar pues ya para finalizar y complementar más bien, este menú lo compone lo que es los radios, la ionización. Bueno, en los radios está el radio atómico, el radio iónico, el radio covalente. En la ionización podemos encontrar la afinidad electrónica, energía de ionización, energía de ionización segundo, el tercero otra vez energía de ionización. Y de igual manera podemos encontrar sus propiedades electrónicas, que es conductividad eléctrica. De cierta forma, igual como podemos observar, las propiedades eléctricas, propiedades electrónicas, las propiedades termodinámicas, test, y el último es entretenimientos. Pues bueno, en este menú está todo lo relacionado sobre la tabla periódica, así que todo prácticamente. Este fue nuestro equipo y muchas gracias. Como conclusión, podemos decir que al interactuar con una tabla periódica que es interactiva, como su nombre lo dice, nos hace más fácil la comprensión del tema, ya que
nos presenta de una manera la información dinámica y hace que se nos grabe, por así decirlo, más rápido la información que solo leer información en libros. Con una tabla periódica interactiva nos hace interactuar y nos hace querer saber y ser curiosos con la tabla periódica, investigar o seleccionar cada aspecto de la tabla, y eso nos hace comprender mejor el tema. Gracias. Buenas noches, maestra y compañeros. Hoy venimos a presentar el tema de destilación simple y mi equipo está conformado por mis compañeros Jesús Rodrigo, Giselle, Isabel, Vanessa, Isaí Manasés, y Romina y un servidor. A continuación mi compañera les hará entrar en contexto con todo el tema. Buenas noches, mi nombre es Vanessa y les hablaré sobre qué es la destilación simple. La destilación simple es un proceso del cual permite separar componentes volátiles de los no volátiles, ambos presentes en un líquido. Este proceso también sirve para separar dos líquidos que se encuentran en una disolución. Esto último se logra por medio de puntos de ebullición diferentes. La destilación simple se lleva a cabo por medio del uso de un condensador, el cual funciona disminuyendo la temperatura del vapor. A continuación le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Isabel y yo voy a exponer en qué consiste. Esto consiste en el aumento de la temperatura que debe estar aplicado a una disolución. Dicho aumento se realizará hasta poder alcanzar el máximo punto de la ebullición. Cuando esto ocurre, la transición entre el estado líquido al gaseoso se observa cuando hay un burbujeo constante. Buenas noches, compañeros y maestra. Mi nombre es Isaí López y les voy a hablar sobre los tipos de destilación que existen. Destilación simple. Se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil, o bien cuando esta contiene más de una sustancia volátil, pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes en al menos 80 grados. Destilación fraccionada. Se realiza mediante una columna de fraccionamiento que está formada por diferentes placas en las que se produce sucesivamente la vaporización y la condensación, garantizando una mayor pureza en los componentes separados. Destilación al vacío. Disminuyendo la presión hasta generar vacío, se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los componentes, pues algunos tienen puntos de ebullición muy altos que pueden ser reducidos cuando se disminuye mucho la presión y lograr de esta forma acelerar el proceso de destilación. Destilación azeotrópica. Es la destilación necesaria para romper el azeótropo, o sea, una mezcla cuyas sustancias se comportan como una sola, incluso compartiendo el punto de ebullición, por lo que no se pueden separar por destilación simple o fraccionada. Para separar una mezcla azeotrópica es necesario modificar las condiciones de la mezcla, por ejemplo, añadiendo algún componente separador. Destilación por arrastre de vapor. Los componentes volátiles y no volátiles de una mezcla se separan mediante la inyección directa del vapor de agua. Destilación seca. Consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos, obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente. Y por último, destilación mejorada, llamada también destilación alterna o reactiva. Esta se adapta a los casos específicos de mezclas difíciles de separar o que en su caso tienen un mismo punto de ebullición. ¿Para qué sirve?
Se utiliza ampliamente en la obtención de bebidas alcohólicas, en el refinado del petróleo, en procesos de obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en muchos otros campos de la industria. La destilación simple se utiliza en realidad cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene solamente una sustancia volátil o cuando contiene más de una sustancia volátil, pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes, al menos 80 grados Celsius. Buenas noches, maestra y compañeros. Yo soy César y me tocó el tema, hacer mención sobre los materiales que se emplean para poder llevar a cabo la práctica. Los siguientes materiales que tenemos como requerimiento para poder llevar a cabo son una matraz de bola, son 100 mililitros de mezcla de líquidos, una cabeza de destilación, un condensador de flujo, codo de destilación, 3 prubetas de 100 mililitros y una parrilla de calentamiento. Esto nos va a servir y vamos a usarlo necesariamente para poder llevar a cabo en específico la práctica que a continuación le hablaremos y describiremos paso a paso. El procedimiento para realizarlo es obtener una matraz de bola, agregarle 100 mililitros de mezcla de líquidos al matraz, armar el equipo de destilación. Para ello, primero debemos colocar la cabeza de la destilación al matraz, después acoplarle el condensador y por último el codo de la destilación. Obtener una probeta de 100 mililitros y colocarlo debajo del codo de destilación para así poder recolectar la primera destilación. Comenzar a calentar el matraz poniéndolo encima de la parrilla de calentamiento. Enciende la parrilla y póngalo a nivel 4. Siguiente diapositiva. Observar cómo comienza a subir la temperatura de la mezcla hasta llegar al punto de ebullición del componente más volátil. Al suceder eso, la temperatura deja de subir y la mezcla comenzará a evaporar. Asimismo, el destilado comenzará a gotear a la probeta. Continúe calentando la mezcla hasta que vuelva a subir nuevamente la temperatura. Este incremento indicará que ha evaporado por completo el componente más volátil. En este momento, apague la parrilla y espere a que deje de gotear el condensado. Obtenga otra probeta de 100 mililitros y sustitúyala por la anterior para comenzar a recolectar la segunda fracción. Siguiente. Encienda nuevamente la parrilla para continuar con la destilación. Repita los pasos anteriores hasta obtener la segunda y tercera fracción del destilado. Al finalizar, revisar las propiedades de las fracciones. Buenas noches, mi nombre es Jesús Rodrigo López Aguilar y hoy hablaré sobre la integración de resultados. La integración de resultados se obtuvo gracias a la información de esta diapositiva. De igual manera se realizó en el simulador PBQ de química. En el resultado, la primera fracción se obtuvo 57 de temperatura, a la cual el químico o sustancia fue la acetona. En la segunda fracción fue de 78 grados y fue el etanol, mejor conocido como alcohol. Y la fracción 3, con 102 grados, fue el agua. Para las preguntas, dice, ¿por qué no se obtuvieron destilados puros? La respuesta fue porque el agua y el etanol forman una mezcla azeotrópica que tiene un punto de ebullición de 78.5 grados Celsius.
Por lo tanto, los componentes tendrían las mismas propiedades, ya que el azeotrópico en la fase gaseosa tendría la misma composición que en la fase líquida. Siguiente diapositiva. En la segunda pregunta, nos preguntan cómo podría purificar cada compuesto obtenido en esta primera destilación. Para purificar los compuestos obtenidos de esta destilación, se puede utilizar una destilación azeotrópica heterogénea, donde se utiliza una columna sin condensador y se utilice el BCMO como arrastrador en este método de purificación y así conseguir la separación. En la tercera pregunta, ¿por qué queda un residuo sólido en el matraz? Esto causa porque la existencia de una capa sólida que se queda en el fondo del matraz se debe a las impurezas que presentan los compuestos utilizados. A continuación les cedo la palabra a mi compañera. Mi nombre es Judith Alejandra Cañachán. Bueno, en conclusión, sobre esta práctica con nuestro equipo, pues pudimos observar y aprender sobre los conocimientos de la destilación simple, ya que como pueden ver utilizamos varios materiales. De igual manera podemos encontrar cómo podríamos realizar esta práctica, se podría decir. Sin embargo, hemos ido mucho con la práctica reciente, la que realizamos de la destilación, donde todo fue para la ayuda para poder tener un conocimiento mejor. Entonces, en nuestro equipo, en la conclusión de la destilación simple, pues como pueden observar, y todos sabemos que utilizamos los materiales como son un matraz, la probeta, la cabeza de destilación y el condensador de flujo. Esta práctica nos sirvió mucho para ampliar nuestros conocimientos, al igual que pudimos observar cómo podemos realizar este proyecto. Y por nuestra parte es todo.